El día que me casé con la viuda de mi mejor amigo, sentí como si el mundo me estuviera observando con un juicio silencioso. Algunas personas lo llamaron noble, mientras que otras susurraban que era extraño, incluso sospechoso. Pero ninguna de ellas conocía la verdad. Ninguna sabía de la promesa que hice junto a una cama de hospital, mientras las máquinas alrededor de mi mejor amigo se apagaban lentamente. Y ninguna sabía que la pequeña niña que estaba entre nosotros ese día era la única razón por la que dije que sí. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en los sacrificios silenciosos que las personas hacen por quienes aman, tómate un momento para dar me gusta a este video, compartirlo con alguien que crea en la compasión y suscribirte al canal. Historias como esta nos recuerdan que, a veces, las decisiones más inesperadas pueden cambiar vidas para siempre. Había pasado casi un año desde el accidente que le quitó la vida a Iker. Una tarde lluviosa, un camión se pasó un semáforo en rojo y se estrelló contra su coche. La noticia llegó como un trueno que partió nuestras vidas en dos. Iker no era solo mi mejor amigo, era el tipo de hombre que hacía que cualquier lugar se sintiera más cálido con su sola presencia. Crecimos juntos, superamos la escuela juntos y construimos nuestras vidas adultas lado a lado. Perderlo se sintió como perder una parte de mí. Pero Iker no dejó el mundo completamente vacío. Dejó atrás a Naya, su hija de 5 años, y a Alma, la mujer que amaba más que a nada en el mundo. Después del funeral, las personas regresaron poco a poco a sus rutinas, pero el mundo de Alma se derrumbó por completo. La visitaba siempre que podía, llevando comida, ayudando con pequeñas cosas en la casa y tratando de hacer sonreír a Naya como su padre solía hacerlo. Al principio, me decía a mí mismo que solo estaba honrando a mi amigo, pero con el tiempo me di cuenta de que también estaba intentando llenar el silencio que se había instalado pesadamente en su hogar. Alma siempre había sido fuerte, pero el dolor cambia a las personas. La mujer segura que una vez conocí ahora parecía agotada, como si estuviera cargando el peso del mundo sola. Las facturas se acumulaban y el trabajo se volvió difícil. Cada rincón de la casa le recordaba la vida que había perdido. Una noche, casi 8 meses después de la muerte de Iker, se derrumbó mientras Naya dormía arriba. No fue un llanto ruidoso, sino ese tipo de llanto silencioso que aparece cuando alguien ya no tiene fuerzas. Esa fue la noche en que todo cambió. Unas semanas después, Alma me contó algo que me dejó en shock. La familia de Iker la estaba presionando para que se mudara y dejara que ellos se hicieran cargo de Naya. Creían que Alma no podía criarla sola. Los problemas económicos estaban creciendo y los abogados ya habían empezado a involucrarse. Naya podría ser separada de ella. La idea de que la hija de Iker creciera lejos del hogar que su padre había construido me destrozó. Recordé la promesa que hice junto a su cama de hospital cuando apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. «Cuídalas», dijo. En ese momento pensé que significaba visitarlas seguido y ayudar cuando fuera necesario, pero nunca imaginé qué significaría lo que vino después. Una tarde, Alma se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con los ojos cansados y la voz temblorosa. La situación había empeorado y sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entonces dijo algo que sonaba casi imposible. Me pidió que me casara con ella. No fue algo romántico. No hubo flores ni sonrisas llenas de esperanza. Fue simplemente una solución desesperada a un problema doloroso. El matrimonio estabilizaría la situación legal y financiera y protegería a Naya de ser separada de ella. Durante mucho tiempo no pude hablar. Casarme con la viuda de mi mejor amigo se sentía como cruzar una línea en la que nunca había pensado. Pero cuando miré a Naya jugando en silencio en la sala, sosteniendo el conejo de peluche que su padre le había regalado, la decisión de repente se sintió simple. Dije que sí. La boda en sí fue pequeña y silenciosa, sin celebración ni música. Solo unas cuantas firmas en una oficina del juzgado. Naya estaba entre nosotros, sosteniendo nuestras manos, sonriendo como si algo bueno hubiera pasado, aunque no entendiera del todo qué significaba. La vida después de eso fue extraña al principio. Alma y yo éramos 2 personas unidas por las circunstancias más que por el amor. Compartíamos la misma casa,
pero vivíamos como compañeros cuidadosos, respetando el espacio invisible entre nosotros. Pero Naya cambió todo. Se despertaba temprano cada mañana con una energía interminable, arrastrándonos al caos de risas infantiles, loncheras escolares y cuentos antes de dormir. Poco a poco, la casa comenzó a sentirse viva otra vez. Al principio, Naya me llamaba tío, como siempre lo había hecho. Pero una noche, después de ayudarla con un proyecto escolar, me miró y dijo algo que me apretó el pecho. Me preguntó si estaría bien que me llamara papá. No supe qué decir. Le dije que podía llamarme como la hiciera feliz, pero por dentro sentí el enorme peso de lo que eso significaba. Estaba ocupando un lugar que le pertenecía a alguien más. Los meses pasaron en calma. Alma empezó a sonreír otra vez. Naya prosperaba en la escuela. Y yo me encontré construyendo una rutina que se sentía más natural de lo que había imaginado. Aún así, siempre había algo no dicho entre Alma y yo. Nos habíamos casado por una razón, pero nunca hablamos de lo que venía después de simplemente sobrevivir. Entonces, una noche, casi un año después de nuestra boda, ocurrió algo inesperado. Naya se había quedado dormida en el sofá después de ver una película, y Alma y yo nos quedamos en silencio en la tenue luz de la sala. Durante un buen rato ninguno habló, pero cuando finalmente me miró, tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de algo más difícil de nombrar. Me dijo algo que nunca imaginé escuchar. Dijo que, en algún momento del camino, el matrimonio que comenzó como una solución se había convertido en algo real. No sabía exactamente cuándo pasó, pero la casa ya no se sentía vacía. Las cenas tranquilas, las responsabilidades compartidas, la forma en que ambos cuidábamos de Naya, todo había crecido hasta convertirse en algo más profundo. Dijo que confiaba en mí más que en cualquier otra persona en el mundo. Y luego dijo algo que lo cambió todo. Iker lo sabía. Antes de morir, durante las últimas semanas cuando los médicos ya casi no tenían esperanza, había hablado con Alma sobre el futuro. Sabía que ella tendría dificultades sin él y que Naya necesitaría a alguien fuerte y amable a su lado. Mencionó mi nombre, no como un reemplazo, nunca eso, sino como alguien en quien confiaba completamente. Alma me contó que Iker una vez dijo que, si algo le pasaba, yo era la única persona en quien confiaría para proteger a su familia. Escuchar eso se sintió como si el suelo se moviera bajo mis pies. Todo este tiempo pensé que había entrado en sus vidas por casualidad, que mi decisión de casarme con Alma había nacido de la desesperación, pero tal vez era algo más. Tal vez era algo que el propio Iker había esperado en silencio. Por primera vez desde su muerte, sentí algo cercano a la paz en lugar de culpa. Después de esa conversación, la vida cambió de maneras sutiles. La tensión entre Alma y yo desapareció, nuestras conversaciones se volvieron más cálidas y nuestras risas más naturales. El hogar que antes se sentía lleno de dolor comenzó a convertirse en un lugar de pertenencia. Naya, por supuesto, fue la primera en notarlo. Los niños suelen ver lo que los adultos intentan ocultar. Un día llevó a casa un dibujo que hizo en la escuela, donde aparecíamos los tres bajo un sol amarillo brillante. Lo colocó con orgullo en el refrigerador, como si fuera una obra maestra. Debajo del dibujo había escrito 3 palabras con letras cuidadosas e irregulares. Mi familia. Ese fue el momento en que entendí algo poderoso. El matrimonio que una vez pensé que era temporal, se había vuelto permanente en las formas más importantes. Años después, la gente todavía pregunta por nuestra historia. Algunos esperan algo dramático o escandaloso, pero la verdad es mucho más simple. A veces el amor no comienza con fuegos artificiales, ni con el momento perfecto, sino con la pérdida, la responsabilidad y una promesa hecha en una habitación de hospital. Y a veces, las decisiones más inesperadas te llevan a la vida que nunca imaginaste que merecías. Mirando hacia atrás ahora, ya no veo mi decisión como un sacrificio, sino como un regalo. Porque la verdad es que no fui yo quien salvó el hogar de Naya ese día. Naya y Alma también me salvaron a mí. Si esta historia tocó tu corazón, aunque sea un poco, tómate un momento para dar me gusta al video,
compartirlo con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscribirte para más historias que nos recuerdan lo poderosos que pueden ser los actos simples de bondad. Porque a veces, la familia que nunca esperábamos es la que estaba destinada a ser nuestra desde el principio.